Tenemos que terminar y como van a ver si es un poco cansado y es un poco largo, ¿sí? Vamos a tratar de compactar lo más que se pueda. Cualquier duda, cualquier cosa que esté ahí pendiente, me interrumpen, me preguntan, no hay problema, ¿sí? Entonces, pásale, por favor, vamos a revisar el día de hoy aparato reproductor masculino. Creo que algunas cosas iniciales, al menos ustedes ya empezaron a ver también en las otras partes que corresponden al módulo. En las diapositivas iniciales vamos a revisar unos conceptos generales o algo bastante general respecto a la parte del reproductor, y luego sí entramos puramente a la parte que corresponde a histología. Entonces, en primera instancia, simplemente para tener claro los términos, cuando ustedes hablan de gametos, cuando hablamos de gametos, hablando en general, masculino y femenino, nos referimos al óvulo y al espermatozoide. Cuando hablamos de gametos. Cuando hablamos de gónadas o órganos sexuales primarios, ¿cuáles son los órganos sexuales primarios? Testículo y ovario. Testículo y el ovario, ¿cierto? Esos son los primarios, por lo tanto los secundarios Las mamas. son así como lo van a saber. Solo ven así un poquito. Ya, entonces los secundarios, obviamente cuando hacen relación a los órganos sexuales secundarios, es todo lo demás, ¿no? Si decimos que los primarios son el testículo y el ovario, hablando específicamente del reproductor masculino, los secundarios hacen relación al pene, al escroto, las glándulas anexas, es decir, próstata, vesículas seminales, las glándulas bulboretrales o las glándulas mucosas que vamos a ver. Entonces, esos son los órganos sexuales secundarios. Y obviamente cuando hablamos de caracteres sexuales secundarios, hace relación a ¿qué? A las características que nos diferencian, digamos, a los hombres y a las mujeres, y que tienen que ver con la distribución de la grasa, con el tema de la voz, la distribución del vello. Entonces, esas características hacen relación a los caracteres sexuales. Sí, pásale, por favor. Entonces, hablando específicamente del aparato reproductor masculino, y esto es algo que creo que ya han revisado parcialmente o han empezado a revisar, simplemente lo vamos a mencionar igual rápidamente: la determinación del sexo, ¿no? Entonces, ¿qué hace o qué tiene en relación a esto de qué es lo que determina el sexo masculino? Pues hace relación a la presencia de un gen determinante sexual que se encuentra en el brazo corto del cromosoma Y, y que obviamente codifica un determinante sexual que hace posible que durante el desarrollo embrionario el camino de la formación o de la embriogénesis sea hacia el desarrollo de un testículo y todas las vías espermáticas y los órganos sexuales secundarios. Sí, pásale un poquito más. Entonces, obviamente, como les digo, tenemos este gen, el SRY, que es el que codifica el determinante sexual. Y obviamente hay otros genes, como los que ustedes tienen aquí, que también intervienen en esta parte del desarrollo embrionario, como más relevantes o que tienen una mayor importancia, si se puede decir de esa manera. Obviamente el factor de regresión de Müller, que ya lo vamos a revisar, producido por las células de Sertoli y que se encarga de frenar el desarrollo hacia el aparato reproductor femenino. Sí, es decir, este frena. Y obviamente tenemos la testosterona, producida por las células de Leydig, que obviamente tienen un papel muy importante también en el desarrollo de lo que tiene que ver con la parte hormonal y el desarrollo de los órganos sexuales secundarios. ¿Sí? Entonces, avanzando un poquito más, como siempre tocamos el tema del origen embrionario, obviamente acá también tenemos tres orígenes o tres fuentes para el desarrollo de las diferentes partes, digamos, del aparato reproductor masculino. Pásale un poquito más. Entonces tenemos el mesodermo intermedio, el epitelio mesodérmico y las células germinales. Creo que me va a dar coronavirus, disculpen. Mesodermo intermedio, el epitelio mesodérmico y las células germinales. ¿Sí? Entonces, obviamente, estas son las líneas o las fuentes, así como habíamos visto un poquito también cuando hablábamos de endocrino, de las cuales van a desarrollarse las diferentes partes. Pero aquí vamos a hablar un poquito de, como ustedes ven aquí, están estas celulitas que son las células germinales primordiales. Estas son muy importantes, derivan del saco vitelino y obviamente son las que van a proliferar en las crestas urogenitales en el desarrollo, digamos, indiferente, es decir, sin importar en este momento si va a ser un hombre o una mujer. Las células germinales primordiales van a proliferar en las crestas urogenitales
y obviamente luego sí se va a producir esta determinación sexual de la que hablamos hace un momento y la vía va a continuar hacia el desarrollo del testículo. Pásale un poquito más, por favor. Sigue. Entonces, como ustedes ven ahí, tenemos las fuentes de ahí de importancia, ¿no es cierto?, de relevancia para recordar las espermatogonias, que son, o sea, que derivan de las células germinales primordiales y que van a ser las células madre para el desarrollo de los futuros espermatozoides. En la parte del mesodermo celómico, las células de Sertoli, que son muy importantes tanto en el testículo adulto, porque son la fuente cumple la función de sostén, y obviamente en el desarrollo embrionario, porque permiten que el desarrollo sea adecuado a través de la inhibición del desarrollo de las vías, digamos, femeninas. Y del mesodermo intermedio, las células de Leydig, ¿sí? Que obviamente tienen la importancia por la producción de la testosterona. Ahí también están las células mioides, que ya vamos a conocerles dónde se ubican y qué función cumplen. Entonces, como ven ustedes aquí, aquí estamos, entonces miren, estábamos antes en este pedacito de las células germinales primordiales. Aquí se produce ya la determinación a través de la parte genética, ¿no es cierto? Y empieza el desarrollo de los cordones seminíferos, como ustedes ven, ya se va formando los cordones seminíferos, empieza a formarse el testículo y obviamente se forman los túbulos seminíferos y el sistema de conductos por un lado, y por el otro lado, como ven aquí, se degenera o se frena el desarrollo de los ductos paramesonéfricos, que son de la parte femenina. Entonces hay la formación del cordón sexual primario y obviamente los cordones seminíferos. Ahora sí pasan, por favor. Entonces vean ustedes, aquí está el resumen de esto que acabamos de decir. El determinante empieza una etapa de gonadismo diferente, pero obviamente con esta determinación llegamos al desarrollo del testículo. Y obviamente aquí viene la parte hormonal, que también tiene mucha importancia. ¿Por qué? Porque como ustedes ven, está por un lado las células de Sertoli, que producen factor inhibidor de Müller, que van a frenar esta parte que ya repetimos. Y por el otro lado están las células de Leydig, que son las que van a permitir, en cambio, a través de la testosterona y la dihidrotestosterona, el desarrollo del resto de los órganos sexuales secundarios. Como ven ustedes ahí, el desarrollo tanto de las glándulas sexuales anexas como de pene, escroto, ¿no? Entonces, todo esto tiene que estar adecuadamente delineado u orquestado desde el punto de vista cromosómico y desde el punto de vista hormonal para que nosotros lleguemos a ver las imágenes histológicas o lo que vamos a aprender a reconocer en el epitelio de los túbulos seminíferos y de cada una de las vías y los órganos que vamos a ver. Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, en teoría, de acuerdo con esto que estamos revisando, si no hubiera esta determinación sexual, siempre toda la vía va a ser destinada al sexo o hacia el desarrollo femenino, ¿sí? Entonces, siempre, si no hubiera esta determinación, si no hubieran estos factores, la vía del embriogénesis está delimitada hacia la parte femenina. Listo, pásale, por favor. Entonces esto, obviamente, bueno, esta parte hace relación al descenso del testículo. Ustedes saben que el testículo se desarrolla en la cavidad abdominal y obviamente luego desciende hacia su posición final en el escroto. ¿Qué importancia tiene que esté en el escroto el testículo? Ya, ¿qué pasa con la temperatura? Eso es bajo. ¿Y para qué eso es importante? Para el espermatozoide. Exacto, ¿no? Para que se pueda dar una adecuada espermatogénesis. Obviamente, para eso es que nosotros necesitamos que el testículo obviamente siempre esté en su posición fisiológica, que es en el escroto, y obviamente cuando eso no pasa, ¿cómo se llama? Criptorquidia. ¿Y qué pasa con la criptorquidia? Se queda un testículo y Pero también, el conducto inguinal. ¿qué predispone a qué? Infertilidad y a tumores, ¿no? Entonces, por eso es importante que los bebitos que tienen el problema del testículo no descendido se les corrija lo más pronto posible para que obviamente no se vea comprometida su fertilidad y obviamente no tengan estos riesgos. Entonces, según el texto de Ross, desciende a las 26 semanas. Según la bibliografía
que ustedes revisen, puede haber una variación ahí, no hay problema. Si ustedes simplemente se rigen a la bibliografía que prefieran, siempre y cuando sea una bibliografía internacional y aceptada, no hay ningún problema. ¿Sí? Creo que los otros textos tienen 28 semanas, no tenemos inconveniente con eso. ¿Sí? Avanzamos, entonces ahora sí vamos a revisar específicamente cada una de las estructuras. Entonces obviamente en cuanto a lo que tiene que ver con el testículo, empezamos igualmente desde el punto de vista morfológico, microscópico e histológico. Desde la parte más externa vamos a tener las capas, ¿no? La capa más externa que corresponde a la túnica vaginal. Y luego obviamente tenemos hacia la parte más interna la túnica albugini. Son túnicas de tejido fibroconectivo, ¿cierto? Entonces, histológicamente van a ser tejido fibroconectivo, lo que vamos a observar en las túnicas. Y a continuación de eso, obviamente, ya tenemos los túbulos seminíferos. Los túbulos seminíferos están organizados, digamos, vamos desde lo más grande hacia lo más chiquito, son lobulillos, ¿sí? Lobulillos, que a su vez estos lobulillos están constituidos por túbulos seminíferos, ¿sí? Que tienen este aspecto contorneado, que está representado en este esquema, y que eso constituye el parénquima testicular, ¿sí? Los túbulos seminíferos. Luego, a continuación, como ustedes ven, vienen las vías espermáticas, que es la siguiente, digamos, parte, ¿no? Obviamente, en el testículo se van a formar o se van a estar desarrollando la espermatogénesis hasta la maduración o hasta el estadio previo, digamos, final de los espermatozoides, y luego, obviamente, salen hacia las vías espermáticas que empiezan con los tubos rectos, es la primera porción, luego continúan con la red de testis, que tienen ahí en lo que se conoce como mediastino testicular, esta zona de aquí. Luego tienen ustedes los conductos eferentes que desembocan en la cabeza del epidídimo, y el epidídimo con sus tres porciones, y obviamente el conducto deferente. Sí, esas son las vías espermáticas. Entonces, una de las cosas que deben tener claro es esto. Una cosa es hablar de los túbulos seminíferos como el parénquima testicular propiamente dicho, y otra cosa son las vías espermáticas que empiezan en los tubos rectos y terminan con el ducto deferente, ¿sí? En esta parte. Entonces, acá tienen el esquema histológico, ¿sí? Simplemente es para que ustedes correlacionen, este es la nematoxilina y eosina, en donde se puede ver básicamente lo mismo, ¿no? La túnica, digamos, más interna, la que está en relación directa con el parénquima, es la túnica albuginea. Por fuera, cubriendo también el epidídimo, está la túnica vaginal. Y obviamente, aquí tienen ustedes en este morado un poco más oscuro representado el parénquima testicular, y estos ductos, estos tubos que tienen luz, constituyen el epidídimo. Aquí está una parte de la cabeza y obviamente acá está el cuerpo, ¿no? Tal cual como ustedes están viendo en el esquema, ¿sí? Entonces obviamente aquí no vamos a distinguir, solo es para ver la disposición, comparar con los esquemas la disposición de las estructuras. Pásale, por favor. Entonces aquí tienen la macroscopía o el espécimen, digamos, cuando recibimos nosotros el testículo. Entonces aquí así es como se ve. Obviamente está más grande de lo normal, pero nos permite ver justamente las estructuras que ustedes acaban de ver en los esquemas en una foto ya de un testículo de un paciente. Entonces obviamente ustedes ven primero el color. Este es el color, digamos, normal que debe tener un testículo, amarillo, amarillo mostaza homogéneo, brillante, que ustedes están viendo ahí. Y obviamente aquí se puede distinguir en este tejido blanquecino, esta banda blanquecina que constituye la primera túnica, que es la túnica albugínea, ¿cierto? Esto es tejido fibroconectivo, que en la macroscopía o cuando nosotros tenemos la pieza quirúrgica, lo fibroso generalmente se ve blanquecino, como aquí, y obviamente luego esta parte de acá que se ve con un amarillo un poquito menos intenso corresponde al epidídimo, ¿sí? Ven que está como tal cual el trayecto que conocemos del epidídimo, toda esta parte de aquí corresponde al epidídimo. Entonces, obviamente estamos viendo las estructuras de un testículo. La parte blanquecina que ustedes ven aquí, obviamente eso es lo anormal, que no debería estar ahí, y eso es la razón por la cual
fue extraído este testículo desde el punto de vista de la patología, obviamente esto es una neoplasia, y tenemos luego esta estructura de aquí que corresponde al cordón espermático, ¿sí? Entonces es importante que ustedes también recuerden y tengan claro que el cordón espermático es toda la estructura que relaciona al testículo con la cavidad abdominal hacia arriba y obviamente el escroto, ¿no? Pero es toda la estructura, todo el cordón que incluye vasos, nervios, el conducto deferente, ¿cierto? Entonces una cosa es decir conducto deferente solito y otra cosa es hablar del cordón espermático, ¿sí? Que es toda la estructura que en definitiva está sosteniendo al testículo. Pásale, porfa. Y obviamente ya en histología vamos a ver y vamos a reconocerle de esta manera. Entonces, ¿qué es lo que les llama la atención acá? Ustedes están viendo un corte histológico en donde están viendo muchos tubos o muchos ductos. Por eso se llaman túbulos seminíferos, que viene obviamente de tubo. Túbulos seminíferos. Entonces todos estos que tienen luz son los túbulos seminíferos, que están apegados y que nos dan ese aspecto de múltiples túbulos seminíferos. Entonces esta es la primera imagen histológica que ustedes deben recordar, ¿no? Cuando ustedes vean entonces estas imágenes, este tipo de imagen les debe hacer pensar en una de las posibilidades o que ustedes estén frente o estén viendo un testículo. ¿Qué otra cosa están viendo ahí hacia la parte superior? ¿Qué es lo que está arriba? Túnica longínea. La túnica albuginea, ¿no es cierto? Ahí se ve tejido fibroconectivo, en ese aspecto más de eosinófilo, bandas de tejido fibroconectivo que constituye la túnica albuginea, y ya desde el punto de vista microscópico también describimos la siguiente capa, que es la túnica vascular, ¿sí? Obviamente porque tiene los vasos que están con su trayecto por ahí, y obviamente constituyen esta capa, la túnica vascular, y luego obviamente ya vienen los túbulos seminíferos. Entonces, desde lejos vamos a ver así, múltiples tubos con luz, y obviamente desde este aspecto desde este aumento, perdón, vamos a ver borrosamente que tienen obviamente un epitelio. Cuando ustedes se acercan a ese epitelio, obviamente encontramos estas imágenes que tienen acá. Entonces, cuando ustedes ven un tubo que tiene luz, entonces, ¿qué porciones hay en esa estructura? Hay una parte que es hacia la luz, que es una porción luminal, y hay otra parte que va hacia ¿dónde? Esta parte que está contrario a la luz es la porción basal, ¿cierto? Entonces, cuando ustedes tienen luz, siempre o en algunas ocasiones van a tener estas características de una porción luminal y una porción basal, ¿ya? Lo siguiente que necesitan fijarse o que deben recordar es que aquí es un epitelio, si ustedes ya le ven de cerca, obviamente, esto es un epitelio simple o estratificado. ¿Qué les parece? ¿Estratificado? Sí. ¿Ya? ¿Alguien piensa que es simple? ¿Quién piensa que es simple? ¿Por qué? ¿Por qué simple? Viendo esta imagen, ¿por qué crees que sea simple? No ven estratos en estas dos imágenes. Desordenado. Pero ¿y qué son las estructuras redondeadas que se ven ahí más oscuras, basófilas? Los núcleos. ¿Qué son? Las células. No le pongas. Esas están afuera. Ahorita estamos en el tubo. Ya, pero son. ¿Cuántas células ven ustedes? ¿Cuántas células pueden contar desde abajo hacia la luz? ¿Cuántos núcleos pueden contar ahí? Tal vez eso esté más fácil. Por lo tanto, es estratificado, ¿no es cierto? Porque yo estoy viendo varios estratos, ¿ya?
Obviamente, este epitelio no entra en la clasificación normal, digamos, entre comillas, de los epitelios, porque es un epitelio especializado que obviamente tiene o tiene otras características, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente, ¿qué es lo que está pasando en los testículos? O sea, tal vez esto es lo que me faltó para enfocarnos en lo que vamos a ver. ¿Qué es lo que está pasando en los testículos de todos los que estamos aquí? ¿Por qué se ríe? Aparte de que... ¿Qué es lo que... Vamos a ponerle la pregunta. ¿Qué es lo que está pasando en los testículos de todas las personas de edad reproductiva? Espermatogénesis, ¿eso qué significa? ¿Qué está pasando en ese epitelio? Porque eso es lo que ustedes van a aprender. Eso, ¿cierto? O sea, ¿qué es lo que está pasando todo el tiempo? Ahí se están produciendo espermatozoides. ¿Pero de dónde salen esos espermatozoides? ¿Cómo se producen? De esos núcleos. ¿A través de qué proceso se divide la célula? Mitosis. Y Meiosis. entonces es uno, ¿no es cierto? Ajá. ¿De las células de qué tipo? O sea, ¿Qué células se dividen por mitosis? En general. todas menos las sexuales. Eso. Y las otras se dividen por, Meiosis. que son las Sexuales. ¿cierto? Ya, entonces, lo que ustedes van a aprender a ver desde el punto de vista histológico es, obviamente, el reflejo histológico del proceso de mitosis y de meiosis que está pasando todo el tiempo en el testículo, que obviamente hace posible que se estén produciendo 300 millones de espermatozoides diarios. Sí, entonces en este epitelio ustedes están viendo diferentes estadios de las células que están en los procesos de mitosis y de meiosis y que al final van a terminar produciendo los espermatozoides, ¿sí? Entonces, por eso es importante que ustedes se acuerden el tema de la parte basal y la parte luminal. Cuando ustedes tienen un epitelio que madura, es decir, que está desde la parte basal hacia la parte luminal, madurando o produciendo células, como concepto general, ¿dónde se encuentran las células madre, las inmaduras? ¿Hacia la parte basal o hacia la luz? Basal. Hacia la basal, ¿cierto? Entonces, por eso es importante. Entonces, siempre ustedes se van a ubicar en un túbulo seminífero y van a ubicar la porción basal y la porción luminal. ¿Para qué? Ahí les va a facilitar el tema de reconocer los diferentes tipos celulares. Entonces, nosotros en el epitelio de los túbulos seminíferos vamos a tener dos tipos de células. Las células de Sertoli, que son las de sostén, y las células germinales, ¿sí? Entonces, dos tipos de células de manera general. Ahora, las células germinales se van a dividir en espermatogonias, espermatocitos primarios, espermatocitos secundarios y las espermátides, ¿ya? Que son los diferentes momentos de esta maduración o de este desarrollo. Entonces, ustedes tienen en este epitelio todos esos tipos de células. Ya, lo siguiente que quiero que se den cuenta es que en este epitelio, el túbulo seminífero, si ustedes ven los núcleos, ¿qué tipo de célula, o mejor dicho, qué forma tiene ese núcleo? Es un núcleo redondo, ¿cierto? Todos los núcleos son redondos, ¿sí? Todos los núcleos de estas células son redondos. Eso es una característica para justamente diferenciar las células germinales de las células de Sertoli, ¿sí? Entonces, por lo tanto, ya de antemano saben que las células de Sertoli no tienen el núcleo redondo, aunque todavía no les indiquemos específicamente cuáles son. Ya, pásale, por favor. Entonces, ya si nos acercamos un poco más, para ahora sí decirles cuál es cuál. Entonces, obviamente, nosotros vamos a tener nuevamente, ¿no? Nuevamente vamos a hacer el mismo ejercicio. Aquí simplemente nos acercamos más. Hace rato estábamos en 40, ahora estamos en 100x. Entonces estamos más cerca. Y obviamente tenemos la parte basal. Vean ustedes que ahí está la parte basal. Y esta es la parte, o sea, esta de aquí es la luz, ¿ya? Entonces, vean ustedes que hacia la parte basal están señaladas con la B
esas células de ahí. Esas células de ahí tienen los núcleos redondos o están más bien alargados. Alargados. Esas son las células mioides. ¿Ya? Y esas células tienen esta función justamente de contracción y son las que van a permitir que en el momento en que ya estén los espermatozoides listos, obviamente se contraiga y puedan salir hacia las vías espermáticas. ¿Ya? Entonces esas son las células mioides. Luego tenemos el primer estadio de las células germinales, las espermatogonias. Entonces todas las que están adyacentes a la membrana basal son espermatogonias. ¿Ya? Núcleos redondos están adyacentes a la basal, todas estas son espermatogonias. Luego, en el siguiente estrato tienen los espermatocitos primarios. ¿Sí? Entonces van a darse cuenta que obviamente solamente hay que seguir acordarse los nombres y seguir los estratos. Tienen ustedes los espermatocitos primarios. Estos son, entre comillas, más fáciles de reconocer porque si ustedes se fijan con cuidado, es la célula más grande, es la célula que tiene, por lo tanto, el núcleo más grande, el núcleo más hipercromático, es decir, más oscurito. Estas de aquí son espermatocitos primarios. ¿Sí? Luego, el siguiente estrato, ¿cuáles serán? Los secundarios, ¿no es cierto? Entonces, ustedes simplemente siguen el orden. Obviamente, como en todo, no van a encontrarles así ordenaditos. Obviamente puede estar uno aquí, otro acá. O sea, no siempre van a estar siguiendo una hilera perfecta. Entonces, tenemos que basarnos en los tamaños. ¿Sí? Entonces, volvemos. Estos son primarios. Entonces, este de aquí, por ejemplo, que está por encima y que es evidentemente un poquito más pequeño, es un espermatocito secundario. Luego, ustedes ya alcanzan a la parte luminal, digamos, estos de aquí, que son más pequeñitos, tienen los núcleos más pequeñitos, el citoplasma igual es el mismo, y obviamente son las espermátides. ¿Ya? Cuando las espermátides son redondas, como estas que estamos viendo ahí, son las espermátides tardías. Cuando tienen el rabito, como parecido al espermatozoide, ahí se llaman espermátides tardías. ¿Ya? Aquí no les estamos viendo claro, ya vamos a ver otra imagen en donde están las espermátides tardías. Estas que se están viendo aquí son espermátides tempranas. ¿Ya? Pásale, por favor. Entonces aquí estamos nuevamente, otro corte para que ustedes traten de recordar los nombres. Vean desde la basal, las células mioides, primero las alargadas que se ven en la parte basal justamente. Luego tienen las espermatogonias. Miren, aquí están las espermatogonias. Esta también. Luego el siguiente estrato, la célula más grandota con el núcleo más negro irregular, espermatocito primario. El siguiente estrato, los secundarios. Y hacia la luz, aquí tienen ustedes las espermátides. ¿Ya? Fíjense ustedes que qué célula no está señalada en este esquema de las que les he estado mencionando. Es desierto. No, la espermatogón. No, si están ahí señaladas, ¿no ves? Dos ahí con una flecha. Están señaladas espermatogonias, células de Sertoli, espermátides. ¿Cuáles me faltan que estén señalados? Que no está. ¿Ya? Y estos de aquí, los grandotes, eran los Primarios. ¿ya? Entonces, esto les va a servir como una ayuda, probablemente, el hecho de saber la proporción de células que vamos a ver. Y en general, en los túbulos seminíferos, ustedes van a ver siempre espermatogonias, espermatocitos primarios y en mayor proporción también espermátides. ¿Sí? Los espermatocitos secundarios se ven en menor proporción. ¿Por qué? Porque su división celular es mucho más rápida y por lo tanto en los cortes histológicos se ven menos. ¿Sí? Es decir, lo que más ustedes van a reconocer son espermatogonias, espermatocitos primarios y espermátides. ¿Sí? Y para eso, obviamente, lo más importante es que ustedes se ubiquen en el túbulo, ubiquen las zonas basal y luminal, y obviamente ahí es sencillo encontrar los diferentes estadios de estas células germinales.
como ven ustedes ahí en el intersticio están señaladas las células de Leydig, ¿sí? Que son el otro tipo celular que hay que recordar y que hay que reconocer. Entonces, como primera cosa y más importante, siempre las células de Leydig se encuentran en el intersticio, ¿ya? Entonces, nunca van a reconocer una célula de Leydig en el epitelio del túbulo sanguíneo, ¿ya? Siempre van a estar en el intersticio. Por eso incluso en todo lado les llaman así, células intersticiales de Leydig. Entonces, igual en la histología, si yo voy a buscar células de Leydig o estoy pensando que son células de Leydig, tengo que estar buscando en el intersticio. Si no, de entrada ya estoy equivocado, ¿sí? Son grupos de células, generalmente se encuentran en grupos, se caracterizan por ser grandes, poligonales y tener un citoplasma intensamente eosinófilo, ¿sí? Es decir, rojo. Ya vamos a ver mejores imágenes porque probablemente aquí puede parecer que fueran la misma tonalidad que todas las demás, van a decir mentira, no están más rojas. Pero sí son mucho más rojas, ya vamos a ver el contraste en otras imágenes. Pásale, por favor. Entonces aquí está el esquema. Esta vez hicimos al contrario el ejercicio. Primero vimos lo difícil que es la imagen histológica y luego el esquema. Entonces, si ustedes ven el esquema, simplemente para reforzar, para recordar, ahí tienen el epitelio seminífero, tienen el epitelio del túbulo seminífero, que es todo esto, tienen las células mioides, tienen las espermatogonias hacia la basal, espermatocitos primarios, espermatocitos secundarios, las espermátides tempranas y las espermátides tardías. Vean que en el esquema las espermátides tardías están representadas ya con la forma bastante que nos recuerda a los espermatozoides, pero tienen mucho citoplasma, o sea, todavía conservan los cuerpos residuales que tienen que eliminar cuando ya terminen de madurar. Entonces, ¿qué célula falta ahí de describir? Ya están las células germinales, ¿no es cierto? Espermatogonias, espermatocitos primarios, secundarios, las espermátides. ¿Qué células faltan ahí? O qué células, mejor dicho, yo no les mencioné y están ahí. Las de Sertoli, ¿no es cierto? O Sertoli. ¿Qué les parece con respecto a las otras? ¿Cómo le diferencian ahí en el esquema? ¿Cómo le diferenciaría? El núcleo, ¿qué pasa con el núcleo? ¿Está chiquito? ¿Seguro? ¿Cuál es el núcleo? Todo el azul, ¿no es cierto? Sí. Entonces, ¿qué es lo que tiene? Si todo el azul es el núcleo, Es irregular. ya, no es redondo. La primera cosa es que no es redondo. ¿Sí ven? Aquí esto es un núcleo redondo, aquí está toda una célula. Este es su núcleo, su citoplasma. Su núcleo, su citoplasma. Esto es una célula redonda.